Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este módulo de la especialización superior en análisis de grupos e instituciones educativas. Mi nombre es Enzo Segovia Ferragut y voy a ser su docente para este módulo que estamos iniciando, el módulo 1, en el cual vamos a tratar una introducción al estudio de los grupos y las instituciones escolares. Más precisamente, en esta clase 1, el tema va a ser los grupos de trabajo en el espacio escolar. ¿Qué buscamos con esto nosotros? Como objetivo tenemos reconocer aspectos inherentes a las configuraciones de los grupos de trabajo en la escuela, o en el espacio áulico, institucional o espacio de formación, como ustedes quieran decirlo. Además de analizar críticamente las configuraciones grupales. Para ello vamos a trabajar distintos contenidos como son los grupos en la escuela, los supuestos básicos de Bion, que vamos a ver de qué se trata este supuesto básico del que le estoy hablando, además de las condiciones para la formación de los grupos. Como ustedes saben, vamos a tratar en esta introducción al estudio de los grupos, las instituciones escolares, llevar una evaluación inicial en la cual vamos a poder posicionarnos de qué manera estamos frente a los conocimientos que tenemos enfrente, además de los conocimientos que ya traemos con respecto a esta temática. Por supuesto, también vamos a llevar adelante una evaluación de seguimiento para ver cómo nos vamos enfrentando cognitivamente con la temática a tratar en este módulo. Para ello, lo primero que debemos hacer es saber ingresar al aula virtual. En el aula virtual, como ven acá, estamos posicionándonos. Vamos a entrar lógicamente con nuestro usuario y contraseña. En este caso, yo estoy colocando el mío. Y vamos a dirigirnos al espacio de clases, como ya habrán visto en el módulo 0 seguramente, y al módulo 1, en el cual nos vamos a encontrar con la hoja de ruta, la actividad a realizar, las bibliografías que tenemos además del tema de debate a consignar. ¿Cómo vamos a realizar el trabajo? Para ello les tengo preparado una presentación en la cual vamos a ir eh, ahondando en las distintas conceptualizaciones que nos convocan para este módulo, para esta clase en particular. En esta, como ya les decía, especialización superior en análisis de grupos e instituciones educativas, más específicamente en el módulo 1 que nos convoca, tenemos que abarcar lo que es los grupos de trabajo en el espacio escolar. Para ello necesitamos primero recordar o traer a colación qué vemos o qué entendemos por grupo. ¿Qué es un grupo? Si bien tenemos distintas conceptualizaciones que tenemos a trabajar y vamos a ver cómo se van eh, adecuando también a la visión y al campo en el cual se desempeñe cada uno, podemos resumir en, en cierta forma al grupo como un conjunto de personas reunidas por una constante de tiempo y espacio, lo diría Pichon Rivière, las cuales se articulan por la representación que tienen sobre la misma y que se proponen implícita o explícitamente una tarea en común para constituir un fin. Esto básicamente también vamos a ver los distintos momentos en los cuales epistemológicamente se definen los grupos. Tres momentos epistémicos, diría Ana María Fernández, la cual ve a los grupos como un campo de problemas. ¿Por qué? Porque se pueden identificar al interior de grupos distintas problemáticas sociales, políticas, económicas, históricas, que se tornan justamente así por las características particulares que tienen cada uno de los integrantes y las integrantes del grupo. Pero para no eh, profundizar sin que ustedes puedan guiarse y acompañarlos en este trabajo, vamos a empezar con la presentación. Como les decía, en este caso, tomando los aportes de Ana María Fernández, ¿qué son los grupos? Un grupo es un campo de fuerzas en equilibrio casi estacionario. Este equilibrio no es estático, sino dinámico.
A esto lo que queremos hacer referencia es que el grupo, obviamente, como les decía hoy, se explica por un sistema de interdependencia, ya que funciona en un determinado momento sociohistórico político. ¿Por qué es importante marcar esta cuestión de la formación de los grupos en un contexto sociohistórico político determinado? Porque no es lo mismo un grupo que se haya formado a comienzos del siglo XX que a fines del siglo XX, a su vez con un iniciado siglo XXI y la actualidad, debido a los distintos cambios en el devenir histórico de las sociedades y de la realidad de cada una de ellas. Justamente esto, el grupo y su ambiente van a constituir un campo social dinámico y vamos a encontrarnos con elementos como los subgrupos. Si nos posicionamos en un aula, vamos a ver que el grupo clase es una cosa y después vamos a encontrarnos al interior subgrupos. Los miembros van a ser otro elemento, los canales de comunicación que se utilicen y vamos a ver cómo si modificamos un elemento de cada de estos, se puede inclusive modificar la estructura. Por eso es que hacemos mención al grupo como un campo de fuerzas en equilibrio, porque esta dinámica resultante de un juego de fuerzas hacen a la constitución del todo haciendo referencia al grupo como un sistema holístico en donde la totalidad tiende a ser más que la mera suma de sus partes. Y teniendo en cuenta estos elementos constitutivos de un grupo, es como vamos a poder considerar el surgimiento del mismo a través de una dinámica, ya que el funcionamiento de cada grupo se va a explicar por esta interdependencia propia de cada uno en determinado momento, para ver obviamente cómo se da este funcionamiento interno o referido a una acción sobre la realidad externa que tenga que hacer el grupo. En esto reside la fuerza del mismo, lo que sería su dinámica. Y esta dinámica se va a enmarcar dentro del marco de lo educativo, justamente en los grupos en el espacio escolar. Las formaciones grupales, como en otros tantos ámbitos, surgen en el marco de las configuraciones escolares y de los espacios institucionales, los cuales se caracterizan por su complejidad. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen lógicas de funcionamiento particulares y a su vez los grupos tienen lógicas de funcionamiento particulares. Están inmersas ambos en situaciones como las clases, las cuales todos sabemos que son también sistemas complejos. ¿Por qué? Porque dentro de ellas va a haber un conjunto de procesos, elementos y sujetos diversos que se interrelacionan constituyendo este nuevo sistema. Por ello, nuestro objeto de estudio y en esta unidad de clase va a ser las formaciones grupales escolares. Y en este sentido, vamos a ver cómo lo grupal aparece como un espacio de transición y también de transacción entre unos y otros. ¿Por qué? Porque dentro de una situación de formación, en este caso dentro de las configuraciones escolares, se producen los grupos dinámicamente adoptando rasgos peculiares de acuerdo con características propias de la institución escolar y de los sujetos que en ella participan. Por eso esta idea de transición y de transacción entre unos y otros, porque no van a estar eternamente en estos espacios de formación y además son las instituciones las que brindan las pautas, además de las configuraciones escolares, las que dan vida a estas instituciones. Hay espacios de intermediación entre sujetos e institución. En este sentido, la intermediación del grupo y su intervención en las instituciones van a ser constituyentes de la realidad que allí se produce. Uno de los significados que se le atribuye a la formación grupal
es a la organización de vínculos intersubjetivos que se dan entre los sujetos que producen formaciones y procesos psíquicos específicos en esta realidad social, que manifiestan a su vez grupos o se manifiestan en grupos empíricos en el marco de estas relaciones intersubjetivas que se organizan socialmente. Es por esta razón, justamente, que lo grupal se transforma en una perspectiva de análisis de situaciones de enseñanza y aprendizaje en el espacio escolar y de la vida escolar tal como surge en estas instituciones específicas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en situaciones de enseñanza y aprendizaje no solamente se van a producir la construcción de conocimientos y aprendizajes de manera individual, sino que el aprendizaje grupal se produce en integración de distintos procesos. ¿Por qué? Porque los grupos pueden facilitar que los alumnos aprendan al compartir e interactuar en situaciones estructuradas de enseñanza y aprendizaje. Entonces, el aprendizaje grupal aparece como un proceso de cambio conjunto en el que el aprendizaje individual es resultante de un interjuego dinámico de los miembros, la tarea, las técnicas y los contenidos brindados. Por ello, tiene lugar la interacción, la mediación del grupo y de cada miembro para este. Para ello, vamos a entender aquel campo de interconexiones entre cruzamientos entre lo institucional, lo individual y lo social como una red de relaciones que se establece en función de un saber que se busca incorporar o compartir. Es por ello que en estos entrecruzamientos de lo institucional surgen acontecimientos y procesos compartidos entre estos sujetos que persiguen objetivos comunes de aprendizaje. Es por ello que se da esta conexión entre lo grupal y lo institucional, dado que ambos se vinculan y se implican mutuamente. ¿Qué quiere decir esto? Justamente nosotros vamos a ver que en estos espacios de transición surgen procesos grupales específicos y singulares que pueden recorrer trayectos o hacer historias prolongadas en el tiempo. Si lo vamos a basar en el plano de lo educativo, vamos a ver cómo un grupo determinado, perteneciente a una división X, pongámosles primero A, puede hacer una trayectoria o historia en el tiempo, pasando a segundo, tercero, cuarto, quinto, siempre con su misma división, con su mismo grupo de compañeros, en donde a través de estas dinámicas de lo institucionales que están regidas por las reglas o normas en las cuales se dividen justamente por divisiones, valga la redundancia, los años y los grados, donde los grupos van a hacer estos procesos a los cuales hacemos mención. Para ello vamos a ver cómo estos grupos se insertan en instituciones con dinámicas de funcionamiento propias. Estas dinámicas de funcionamiento propias van a producir que justamente se adopten rasgos peculiares, los grupos, de acuerdo con las características de cada institución y de los sujetos que en ella participan. ¿Y por qué la institución en este caso aparece como un carácter relevante? Porque una de las tareas de las instituciones es proveer en el nivel de lo social la creación de nuevos lazos y relaciones con otros y con otras, formas de unión. Para esto es que las instituciones van a proveer la posibilidad de aprender formas de socialización, ya distintas a las que uno tiene por sus grupos primarios a los cuales pertenecen. Llámese familia, amigos o gente afín fuera de los espacios escolares. Pero en este caso vamos a ver cómo los grupos son construcciones que surgen en este espacio transicional de intermediación entre sujetos e institución. Esta intermediación trasciende a los sujetos, trasciende a los grupos y permite su inserción y participación en ellas.
porque además vamos a ver cómo en el campo grupal es donde se despliegan representaciones distintas que puedan tener cada grupo en la consecución de un objetivo o de una meta. Es por ello que lo grupal surge cuando hay una pluralidad de individuos en situación de copresencia de algo. Pero esto nos hace pensar justamente de que esta copresencia, este objetivo o meta que lleve al anudamiento de estos grupos, de esta pluralidad de individuos, nos marca la pauta de que tiene que haber un grado de integración o estructuración de este fenómeno para poder tener la posibilidad de comprenderlo. Es por eso que Ana María Fernández nos habla de tres momentos epistémicos en la constitución de los saberes grupales o del grupo. ¿Cuáles son estos tres momentos epistémicos? Uno de ellos es la visión de los grupos como un todo más que la suma de sus partes. Esto quiere decir que el grupo básicamente está reunido sin identificar las características del porqué. Sin embargo, en lo que se centra el estudio obviamente es en el para qué se junta este grupo, por lo cual nos lleva a un segundo momento epistémico en el cual se intenta conceptualizar la estructura, los invariantes del grupo, dado que se empieza a plantear la pregunta de que el grupo está reunido en copresencia de algo y que éste tiene una razón particular por la cual reunirse. Obviamente la del individuo motivado por un interés. Y ya en un tercer momento epistémico vamos a tener en cuenta a los entrecruzamientos. Estos grupos están reunidos en una situación de copresencia de algo, los mueve un interés, pero a su vez lo que se tiene en cuenta o lo que se piensa es estas implicaciones, estas comunicaciones, estos entrecruzamientos que se dan. O sea que los grupos están reunidos eh, por un interés particular y obviamente grupal, y a su vez presenta características de entrecruzamientos, interrelaciones motivados por desencadenantes históricos, institucionales, políticos. Como les decía hoy al comienzo, la necesidad de pensarlo dentro de este contexto sociohistórico político, ya que son múltiples las inscripciones que lo atraviesan y vamos a ver una nueva manera de pensar lo individual o lo uno y lo múltiple. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto de las múltiples inscripciones, los entrecruzamientos, las relaciones que se dan entre los individuos y la institución. Justamente es que en esta vinculación vamos a ver una nueva configuración de lo grupal y su abordaje para con la tarea o los objetivos, metas que se dan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y dentro de esto vamos a ver cómo aparecen los supuestos básicos de los que le hablaba al comienzo. En este sentido, vamos a tomar los aportes de Wilfred Bion, quien estudió a grupos en una clínica de Londres, en la clínica Tavistock, y sus conceptos han sido útiles para el estudio de las instituciones, y si bien se dan en un plano fuera de lo educativo, lo que vamos a hacer es traspolarlos para que los podamos entender y cómo estos se configuran a la hora de ver las distintas tareas o trabajos que nosotros implementemos en el aula para con nuestros estudiantes. En algunas ocasiones podemos observar cómo en el aula, por alguna razón, se desencadenan distintas situaciones en las cuales no se puede llevar adelante un trabajo, no se puede llevar adelante una tarea o una actividad que nosotros presentemos. Y en ese sentido, no es necesario que se hagan trabajos en grupos para que lo podamos elucidar, sino que inclusive con la clase entera. Para ello es que vamos a tomar estas nociones de supuestos básicos, ya que representan una interferencia con la tarea
Y cuando estamos en presencia de esto, vamos a darnos cuenta que en esta tarea, en esta resistencia que existe, cuando un grupo funciona bajo un supuesto básico, no aprende ni se adapta, sino que se resiste a los cambios que se puedan producir en la construcción del conocimiento. Bien, teniendo en cuenta estas cuestiones, el primero de los supuestos básicos que vamos a ver es el de dependencia, en donde en este supuesto básico el grupo sostiene la convicción de que está reunido para que alguien de quien depende en forma absoluta les provea las satisfacciones necesarias. Si nosotros pensamos esto en el plano educativo, vamos a ver cómo el grupo va a esperar que su líder provea la protección necesaria y ayude a los miembros de este grupo. Entonces, este líder, funcionando como un foco de dependencia, va a inhibir el crecimiento del grupo. Y teniendo en cuenta las relaciones de poder que existen en el aula, obviamente este lugar de líder va a ocuparlo el profesor o profesora o quien esté a cargo de la clase. Para ello va a aparecer como aquella persona que le da las respuestas, los protege de estos conflictos o dificultades y resuelve las situaciones antes de que los individuos puedan pensar. O sea, en este caso, el grupo va a estar por fuera de la tarea de aprender. ¿Por qué? Porque todo lo va a proveer él o la docente. El segundo supuesto básico que vamos a ver es el de ataque-fuga, en donde el grupo sustenta la idea de que existe un enemigo, tanto dentro o fuera del grupo del cual es necesario huir o atacarlo. ¿Esto en qué sentido lo hablamos? Cuando en una clase la relación que exista entre docentes y estudiantes no es buena o haya una relación tensa, si se quiere, por las intervenciones que se puedan realizar o la comunicación que exista dentro del aula, lo que se va a producir es que la clase se va a cerrar a nuestros aportes y va a ignorar nuestras intervenciones, no nos va a prestar la atención necesaria ni a participar en las clases como nosotros pretendemos. Por esto la idea de que luchan o escapan de algo. Y en el último supuesto básico, el de emparejamiento, se va a compartir la creencia de que no importa cuál sea el problema que suscite a la clase y las necesidades que tenga el grupo, siempre va a haber alguien o va a haber algo en el futuro que lo resolverá. Entonces, para esto, la clase se va a centrar o concentrar necesariamente en el futuro, como una defensa a las dificultades que tengan en el presente. Siempre se va a centrar en esa idea de que a posterior va a ser mejor, ya sea por las dificultades que representa una temática que estén dando, un tema en particular, una actividad que tengan que hacer. Dicen, bueno, dejamos de lado esto porque seguramente el próximo tema lo vamos a entender mejor o la próxima actividad la vamos a resolver mejor, la próxima tarea o el próximo examen. Así, nuevamente, como en ambos supuestos básicos vistos anteriormente, el grupo va a estar por fuera de la tarea de aprender. ¿Cómo nosotros podemos sortear estas dificultades que se nos presentan en el aula? Tratando de encontrar las posibilidades de funcionamiento de un grupo en el cual nos lleve necesariamente a la formación de un grupo de trabajo. En este grupo de trabajo, los participantes van a poder adquirir la capacidad de cooperación y esfuerzo para poder trabajar de manera conjunta en la consecución de las distintas actividades y los distintos procesos de enseñanza y aprendizaje que se den en el aula. Bien, hasta acá un poco de lo que nos convoca en esta clase 1, de los temas que estuvimos viendo, los grupos como tales en su formación, el devenir histórico, las configuraciones grupales en el espacio escolar, su determinación y vinculación con las instituciones escolares y sus modalidades de funcionamiento específicas, pero vamos a ver la actividad que nos convoca para esta clase.
Para esta clase 1 vamos a tener dos actividades. La primera va a consistir en un foro en el cual ustedes tienen que visualizar un video que les dejo adjunto y mencionar qué supuestos básicos aparecen en el mismo. Para ello pueden utilizar la apoyatura en la bibliografía o en la presentación que acabamos de realizar. Para la actividad a realizar ya en la segunda semana, vamos a centrarnos en un trabajo de recuperación en lo cual, en base a su experiencia, ya sea como estudiante o como docente, verificar si atravesó alguna situación en donde se haya observado uno de los supuestos básicos que hicimos mención o logrado el grupo de trabajo que describe bien. Recuerden que la fundamentación debe reflejar un proceso de reflexión y comprensión de lo abordado y no debe ser algo copiado y pegado al texto. Hasta acá lo referente a la clase 1 de este módulo 1. Nos estamos encontrando a través de la mensajería interna en el aula. Saludos a todos, muchas gracias.